La pregunta que les hacíamos y los chicos aquí no sabían la respuesta. Bueno. Qué vergüenza. ¿En qué país se encuentra la mayor cantidad de pirámides? Sudán. ¿Cómo? Sí, Sí, Sudán, yo pensé que no. exactamente. Mirá vos, In your ¿no? face. Cristian. Perdimos. Bueno, perdimos. Pasa. el país con mayor cantidad de estas construcciones es Sudán. Se estima que hay unas 255 pirámides de distintos tamaños que fueron erigidas entre los años 1070 y 350 antes de Cristo. Mirá. Mirá. Mirá qué curiosidad, Sí, ¿no? absoluta. La verdad que sí, nos sorprendimos todos. Bueno, vamos a meternos en otro tema y tiene que ver con las fobias. En otros programas ya hemos hablado un poco de ello, pero vamos a profundizar. ¿Quién nos visita, Connie? Gustavo Bustamante. Es doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Belgrano, es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata y es el fundador y presidente de la Fundación Fobia Club. Bienvenido una vez más. Muchas gracias por la Placer. invitación. Como Un gusto. siempre, cada vez que... Muy divertido estar ahí atrás de escena. ¿Sí? Sí. Mirá, Sí. me hubiese gustado que me digas muy enriquecedor, cómo aprendo, pero no, él se divierte. Bueno, Él está se bien. divierte Está bien. con nosotros. Muestran la personalidad de cada uno. Está muy bien. Bueno, las fobias. ¿Por Sí. qué existen las fobias? Porque existe el miedo, que es una emoción básica. Y como todas las emociones, se puede desvirtuar. Y puede tener un extremo y a partir de ahí empieza a desarrollar una conducta patológica. Sí. El miedo no es sonso. El miedo es una de las grandes emociones que nos previene, que nos hace sobrevivir, que nos mantiene siempre con la expectativa de vida alta. Porque si no tuviésemos miedo, probablemente pasarían cosas que nos agreden. Ahora, ¿la fobia es una exageración de un miedo? La fobia es un miedo, pero ya empieza a ser un miedo irracional. Irracional. Un miedo desmedido, Ujú. exagerado, que puede ser un objeto, una situación, que puede ser un animal, ¿no? Entonces una persona dice, bueno, ¿le tenemos miedo a los felinos? Bueno, sí, a un león, sí. Ahora un gatito. Bueno, probablemente en el cerebro humano hemos ido adaptándonos y hemos desarrollado cierta habilidad para evitar ciertos animales que nos dañaban, que nos mataban. Y entonces mucho de eso quedó registrado y hoy, ante la mínima porción parecida de ese mismo, de esa misma especie, reaccionamos con conductas totalmente desmedidas. Hoy estábamos en el consultorio y estábamos tratando con una paciente que tenía fobia a los gatos. Y la verdad no llegaba ni siquiera a estar en la misma habitación. Nos costó mucho que participara de la primera exposición, que era estar dentro de la misma habitación con el gato, Claro, que vos estaba has contado encerrado. aquí ya, Ujú. Gustavo, esto de enfrentar ese temor, ¿no? De Sí. tratar de... El tratamiento básico es la exposición. Claro. Algunos se autoexponen porque su fobia es muy leve. Entonces, bueno, a veces no lo hacen queriendo, les toca oportunamente, qué sé yo, suben un ascensor y el ascensor se queda y no les queda otra que tolerar esa incomodidad. Pero bueno, el tratamiento... Debe ser de las más comunes la claustrofobia, ¿no? Eso Sí. de La tener- claustrofobia es la número 1 de todas las fobias específicas. Nuestra estadística, nosotros venimos haciendo estadística hace 20 años y siempre nos da la más alta. Lo que pasa es que la gente no se trata. El claustrofóbico, hasta que no se hace una resonancia, hasta que no está obligado a subir un piso 30 en un ascensor, hasta que no quiere volar en avión, no se va a tratar. Él se mantiene evitando, va por la escalera, evita el contacto con los médicos. Gustavo, Ahora, ay, perdón, Carito. Tengo un tema que lo tengo que sacar en este momento, porque si no, no lo voy a decir más, pero resulta No que... contés esa No, esa no, relación. lo otro, Tenés no, cuidado. lo otro, Ah. lo otro. Digo, Porque a veces uno tiene un hecho traumático que nada tiene que ver con la fobia. A mí me pasaba que en un momento no podía subir a las autopistas, manejar en autopista. Sí. Pero no tuve nunca un problema en una autopista. Ah. porque no subía. Claro, Claro. pero entonces, ¿por qué? Cuando se inicia, bueno, muchísimas fobias no se adquieren traumáticamente. Algunas que aparecen espontáneamente, aparecen por información, porque uno asocia, por un relato de un conocido, no por una vivencia propia. Y lo que vos contás, Carolina, tiene que ver con la amaxofobia, que es ese miedo a manejar. Pero amaxo viene de carruajes, o sea, imagínense lo antigua que es esta fobia. Es el miedo a manejar los Es decir, carruajes. te puede llegar más que por una experiencia traumática por el relato de no sabés lo que es manejar una autopista, Sí. no sabés los accidentes. Te van generando un temor anticipado. Te hacen Por construir ejemplo. una historia, una novela, que después obviamente la relatás en primera persona y la crees
con muchas experiencias que uno puede relatar en primera persona, termina creciendo y actúa en función de eso, ¿no? A propósito de esto que estamos hablando, de las diferentes fobias que hay, tenemos un pequeño informe para verlas más en detenimiento. Veamos. Las fobias son uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes que sufre el ser humano. La claustrofobia, o el miedo a los espacios cerrados, es la más reportada y ocupa el puesto número 1 entre las fobias más habituales. Pero también hay otras. Haciendo una lista, le siguen la amaxofobia, que es el miedo a manejar autos, y la aerofobia, o miedo a volar. Además, entre las más comunes se encuentran el miedo a la sangre y a las inyecciones, seguido del miedo a los perros y los gatos. Otra fobia muy habitual es el terror a los insectos, especialmente a las cucarachas y las arañas. Por su parte, la emetofobia, que es un miedo intenso relacionado con el vómito, se encuentra también entre las más reportadas. Luego vienen el miedo a los sapos, a las palomas y por último a las alturas, también llamado acrofobia. Por fuera de las más habituales, hay fobias que se destacan por su rareza. Algunas de ellas son la somniofobia, que es el miedo a quedarse dormido, la ablutofobia, que es el miedo a lavarse o bañarse, la tripofobia o miedo a los agujeros, la dendrofobia o miedo a los árboles, y la isoptrofobia, que es pánico a verse reflejado en los espejos. Diferentes tipos de fobia, ¿no? Y algunas un poco más comunes que otras, evidentemente, ¿no? Hablabas de la claustrofobia como la más común. La más común, exactamente. Sí. Preguntas, Cristian. Sí, a ver, quiero saber, con total honestidad, ¿todas las fobias se pueden curar? Todas se pueden apaciguar, mejorar y recuperar. Ya casi curar no se habla en salud mental, pero en general muchísimos de nuestros pacientes logran el éxito, que a veces es, mira, estaba en una reunión, apareció un sapo, fui a la cocina, agarré un escobillón y lo corrí con el escobillón. No es que me quedé tranquilo, pero por lo menos lo pude resolver. Antes salía corriendo, gritaba, me subía arriba de la silla o me encerraba en el baño, ¿no? ¿Hay relación entre el ataque de pánico y las fobias? Son primos. La diferencia enorme es que el ataque de pánico ocurre espontáneamente. La persona está caminando, charlando y de repente empieza a sentir todos los síntomas físicos. Acá el síntoma aparece cuando se presenta el estímulo, que puede ser el avión, que puede ser el ascensor o que puede ser el animal, ¿no? ¿Y los síntomas cuáles son, Gustavo, de la fobia? De las fobias tiene que ver con... Primero hay un deseo enorme de huir. Esa es la conducta más importante. Me quiero escapar. A veces se desmayan para no estar en contacto. Por ejemplo, cuando te sacan sangre. Pero los síntomas más frecuentes es la taquicardia, el temblor, el ahogo, el mareo, la sudoración. Ahora, son Gustavo, muy vos evidentes decís, los síntomas. evidentemente hay unas ganas de salir corriendo, ¿no? Sí. Y no existe lo contrario, si me paralicé, Sí. la fobia te deja duro del miedo, del pánico que te agarra. Sí, es una conducta, pero es menos frecuente, el freezing, como decimos nosotros. Sí. Se queda congelado ahí y no sabe cómo salir de la situación. Algunos dicen que es una medida adaptativa. Por ejemplo, para muchas personas que tienen fobia a los perros y se quedan paralizados, ya no salen corriendo y el perro no los muerde. Y es como una de las reacciones adaptativas. Pero en realidad las personas en su cabeza tienen el deseo de salir corriendo. A veces están paralizados porque no pueden generar la función motora, pero en su mente están escapándose de la Hablamos situación. de la cabeza, hablamos de la mente, y Cristian fue ahora un neurólogo, una consulta particular, pero bien valía la pena que también le pregunte de estas cuestiones. De paso le hice la nota, sí. Claudio Weisburg, neurólogo, que me explica qué pasa en el cerebro para consolidar, fabricar y realmente que una fobia permanezca acá arriba. Lo compartimos. Claudio, ¿qué nos pasa en el cerebro cuando tenemos una fobia? Bueno, como las fobias es un tipo de trastorno de ansiedad que representa un miedo irreal e irracional frente a un estímulo, es un tipo de trastorno de ansiedad que desencadena miedo. Cerebralmente es bastante específica las áreas del cerebro que se activan, que tienen que ver con un área muy cercano al tamaño de una almendra que se llama amígdala, que está en un área temporal pero muy profunda, ¿sí? Y está cerca conjuntamente con el hipocampo, que es una zona que tiene forma de caballito de mar. Y como la fobia es una respuesta de ansiedad frente al miedo que pueda desencadenar ciertos
animales, gente, Sí. encierro y demás que representan un miedo y una amenaza para la persona que genera cambios físicos. Es decir, uno ve, se pueden sonrojar, transpirar, sentirse mal, que se van a desmayar. Es decir, todo una secuencia de respuesta endocrinológica con liberación de hormonas que tienen que ver con el estrés. ¿Y lo que nos da el miedo, lo que nos produce el miedo es eso? Lo que nos produce el miedo está en el afuera, en general, pero muchas veces puede estar en el adentro de la cabeza de uno, pensar en algo que no está y con solo pensar desencadenar eso. Pero las áreas de nuestro cerebro que se activan frente al miedo son siempre las mismas: amígdala, hipocampo. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre tan claro y siempre tan atento a nuestras preguntas, así que muchas gracias. Gracias a ustedes.